Ya se encuentra con nosotros acá en cabina, un gusto tenerle al asambleísta independiente Juan Gonzaga. Importante hablar con el asambleísta sobre los temas pendientes, ¿no? Que hay en el legislativo. Hay muchos temas pendientes que tratar, sin embargo es importante analizar y profundizar sobre lo que ocurrió el día domingo, ¿no? Y sobre todo también la reacción del gobierno nacional, la reacción inmediata del gobierno nacional sobre los resultados adversos que obtuvo en la consulta popular y estos cambios en los ministerios. No sé si cambios o reacomodos nomás. Asambleísta, ¿cómo le va? Buenos días. Paul, muchísimas gracias por la invitación. Un cordial saludo al pueblo quiteño y por ende a todo el pueblo ecuatoriano. Hay varias lecturas que podemos tomar dependiendo cómo se las procese y cuál sea el juicio de valor o esa determinación de subjetividad que tengamos para entender este resultado. Creo que en todo caso aquí el triunfador siempre va a ser el pueblo ecuatoriano porque se ha respetado su decisión, más allá de cualquier especulación que pudo haberse generado antes en relación a estadísticas que bien vale la pena decirlas, no sirven o no sirvieron, y me parece que están perdiendo crédito lamentablemente algunas entidades que se dedican a dar cuenta de estos pronósticos electorales. Sin embargo, de aquello, pues el resultado merece también la atención en relación a decir varios aspectos. El primero, creo que el presidente ha cumplido con lo que se propuso dentro de su plan de campaña, que había dicho convocar o dar cuenta respecto de la constitución de una constituyente, que eso es parte de aquello y lo respetamos mucho y creo que con eso ya ha cumplido, más allá de que el resultado le haya sido adverso. En un segundo momento, creo que también está un poco determinar qué es un no que pone de manifiesto en cuanto a su posicionamiento, que no se trata únicamente de quienes son parte de una perspectiva relacionada con esa afinidad con Revolución Ciudadana, sino que más bien considero que existe ahí la unanimidad de varios actores sociales, varios fenómenos también que han ocurrido dentro de lo que fue la eliminación del subsidio de diésel, la concurrencia de poblaciones que han sido desatendidas. Me parece que hay una desatención respecto del gobierno con determinadas poblaciones, con determinados territorios, y eso se refleja precisamente en este no contundente. ¿Qué tal, asambleísta? Buenos días. Bien, usted ha mencionado que todo esto es el reflejo de la situación del país, pero en el legislativo, ¿qué hay que trabajar? ¿En qué van a trabajar de aquí en más? ¿Cuál es la hoja de ruta tomando en cuenta que no hay reforma constitucional, que no habrá asamblea constituyente? ¿Cuáles son los pilares fundamentales de trabajo para estos próximos 3 años? Katy, cordial saludo. Bueno, a ver, yo creo que aquí cuando hacemos una revisión de los antecedentes que se propuso en la Asamblea, era precisamente la concurrencia de una agenda legislativa. Y dentro de esto, pues se estableció algunos parámetros, concretamente 4 ejes, y se relacionaron algunos temas que iban a ser parte de una agenda durante 4 años. No se hizo una agenda de fiscalización, es importante esto establecer, no hay una agenda de fiscalización, que también para nosotros, en relación a lo que pudo haber pasado hasta antes de la instalación de esta asamblea o dentro de lo que está desarrollando el programa del Ejecutivo, también debe ser parte de una determinación de prioridades, un poco para establecer de que esta legislatura no únicamente está para legislar, sino también para fiscalizar, más allá de que en este caso el presidente tenga la mayoría en el Pleno. Sin embargo, pues esta perspectiva de no tener una agenda de fiscalización nunca marcó una hoja de ruta, y buena parte de las propuestas que generan desde Revolución Ciudadana respecto de algunos casos que son conocidos y generan opiniones diversas respecto de actos anómalos, ¿no?, que podrían ser parte de una agenda, no han sido tomados en cuenta. Es más, me parece que la Comisión de Fiscalización dentro de este proceso ya va más de un mes que no ha generado la concurrencia de una sesión. Entonces, cuando tuvimos este resultado del día domingo, aspirábamos pues de que el presidente en este caso pueda generar una reforma, una adecuación, una nueva hoja de ruta, tanto en el tema de legislación, tanto en el tema de fiscalización, pero hasta ahora, lamentablemente, en cuanto a la determinación de esta mayoría, no ha existido ninguna variación en decir que los independientes, Pachacuti, socialcristianos, disidentes de RC, disidentes también parte de Pachacuti, y quienes estamos todavía en esta
independientes, no se ha podido conocer respecto de una nueva agenda que pueda generar una variación para adecuar entendimientos que desde la misma pretensión de la reforma constitucional, como el tema del Código de la Democracia en relación a los partidos políticos y a mejorar la calidad de los actores legislativos en cuanto a temas de seguridad, por la primera pregunta. Pero digo, lamentablemente hasta ahora no se ha determinado por parte del presidente una prioridad como para restablecer una hoja de ruta en los dos temas de legislación y fiscalización. Qué pena, asambleísta, y no es menos importante lo que menciona, no hay una agenda legislativa, no hay una agenda tampoco por parte del gobierno nacional en temas de seguridad, un plan, no hay un plan en el tema económico, no hay un plan en el tema del sistema de salud. Están trabajando ustedes también, los legisladores, o más bien el poder legislativo, en minuto a minuto, en lo que vaya ocurriendo, en lo que vaya saliendo, en lo que vaya haciéndose mediático en el país, y no hay un plan, no hay estrategias en el Palacio Legislativo, como bien usted menciona. De hecho, hay procesos que se han estancado, otros incluso que ya están reposando en el sueño de los justos, que ya se han archivado incluso. Qué difícil para los ecuatorianos salir de estos problemas si es que no hay nada establecido y si es que no tienen direccionamientos a futuro. A ver, nosotros sí tenemos una agenda legislativa, Paul, sino que mi percepción es que esta agenda legislativa, como parte del presupuesto que tenía que entregarse hasta el 15 de julio, que es parte de la obligación que tenemos como cuerpo colegiado. Pero, ¿cuál es mi percepción? Que esta agenda, en relación a determinados temas que fueron tomados en cuenta en su momento, ¿no es cierto?, y que fue la naturaleza de la creación de la ley de solidaridad, de la ley de integridad pública, me parece que al momento, en relación a la problemática que tiene el país y que todos estamos tratando de generar esta visibilización de los problemas en materia de salud, en materia de educación, en materia de seguridad, me parece que lo ideal sería que podamos restablecer, ¿no?, sobre estas prioridades, porque finalmente las prioridades van precisamente generando un acomodo respecto de la realidad. Pero ¿cuáles son las prioridades? ¿Cuáles son las prioridades para la Asamblea Nacional? Porque las prioridades para nosotros los ecuatorianos es en materia de seguridad, principalmente, es en materia de salud, principalmente, y claro que sí, en materia de empleo, en materia económica. Son nuestras prioridades. Las prioridades de la Asamblea en estos últimos años ha sido, por ejemplo, crear el Día del Bizcocho, crear la ciudad de la carne, de no sé qué. Estos temas intrascendentes que no son urgentes para nosotros, pero que están dentro de la agenda. O también premiar al periodista o premiar a los futbolistas. Esa ha sido, de esa agenda estamos hablando, asambleísta. Por supuesto que no. A ver, hay una concurrencia dentro de 151 voluntades cuando tú estableces propósitos que se pueden mancomunar, pero no siempre van a lo que preestablecemos como la prioridad que requiere el pueblo ecuatoriano. Y claro, quien marca la agenda en este caso respecto de los asuntos que sí tendrían un cambio de orden o de aquellos proyectos que podrían tener en este caso una resolución favorable, es la concurrencia con lo que propone la bancada oficialista. Y aquí sí... Pero ustedes están al son de lo que diga el oficialismo. Lamentablemente, en cierta forma, la concurrencia de una mayoría se genera sobre esta perspectiva, porque cuando hay propuestas de RC, que digo, no todas son buenas, no todas son malas. Trato de enmarcar un poco el entendimiento de qué sí está dentro del marco de la competencia de la legislatura y qué no está, un poco para determinar la congruencia jurídica. Lo otro es respecto a determinar la prioridad, si ese tema debe ser sí o no motivo de desarrollo, de debate, de discusión, un poco para tratar de dosificar la acción que tenemos en la legislatura. Pero insisto, en estos temas muy puntuales de legislación y fiscalización no tenemos actualmente una revisión de esta agenda, al menos la de legislación, porque digo, fiscalización no tenemos, pero sí es prioritario y justo hoy día tenemos un debate, ¿no?, respecto de un proyecto de ley de conflicto de intereses que nos parece interesante como parte de una propuesta para combatir o prevenir en buena parte lo que significa tráfico de influencias, todo lo que significa nepotismo, todo este tipo de relacionamiento que tiene con el accionar de los actores públicos para generar incidencia respecto de sus bienes, que es lo que pasa ahorita entre el Ejecutivo y el Legislativo, que nosotros en cierta forma nos está pasando la factura, porque con esta nueva oportunidad que nos da el pueblo ecuatoriano, pues debemos ser más sensatos, ¿no? Y parte de aquello es precisamente el posicionamiento que tenemos como independientes, al menos con los que yo pueda contar, respecto de rearmar todos una agenda, porque no se trata de que la agenda tenga que rearmarse únicamente con ADN y con quienes generen esta simpatía, sino también con quienes hacen parte de la oposición crítica. Y de eso se trata la democracia, de que todos tengan voz, participación, voto, y usted bien mencionó, como hoy tienen mayoría ADN, entonces esta agenda
por menos en estos 3 meses más menos que han trabajado, más de 3 meses que han trabajado, ¿qué han sido? ¿Intereses políticos quizás? Porque salen algunas leyes del legislativo, la Corte Constitucional las echa abajo porque no han tenido ni siquiera estas garantías constitucionales. Después vamos a una consulta popular, tampoco ganan en consulta popular, y hoy todas las reformas constitucionales recaen nuevamente en el legislativo, tomando en cuenta que el legislativo tiene su mayoría oficialista y que la mayor parte de situaciones salen desde el propio ejecutivo. Bueno, siempre vamos a hablar del tema cuando nos justificaban la pertinencia de las dos leyes, ¿no? De solidaridad y de integridad. La una en relación al fortalecimiento de las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional, que en el sexto proyecto de ley voy a tener nuevamente esta misma incidencia, pero ya únicamente en relación a un tema. Creo que ahí la determinación, más que la publicitación, la deliberación, la democratización de estos proyectos, era precisamente por el tema de no tener un engranaje respecto de conexidad entre sí o el relacionamiento con materias penales. Más allá de aquello, creo que en el propósito que requiere el presidente, nos queda a nosotros también un buen precedente, un buen llamado de atención respecto del accionar de la Corte Constitucional, porque está precisamente para aquello, para hacer un control respecto de la estructuración o construcción de la normativa. Pero actualmente sí nos corresponde y sí tenemos ese deber, ¿no? Que debemos armonizarlo, y siempre es un llamado, inclusive cuando tratamos de determinar una agenda, no solo en el contexto nacional, sino también una agenda en el contexto regional, que es en donde decimos, bueno, los amazónicos tenemos similar situación, porque tenemos 5 amazónicos de RC, 5 amazónicos de ADN, 3 Pachacuti y 2 que estamos como independientes. Casi lo mismo que se refleja en el pleno, en el contexto nacional, se refleja, si cabe la palabra en un término coloquial, en el pleno regional. Entonces, tú vas a encontrar que estas posiciones un poco mezquinas, un poco partidistas, son las que no generan un poco de fiabilidad respecto de la determinación de una agenda común que se ajuste, en este caso, a la realidad. ¿Usted cree que en algo cambió el ambiente luego de los resultados de la consulta popular en el legislativo? Es decir, fue un remesón sobre todo para los asambleístas de ADN que estaban inflados del pecho y pensaban que todos los ecuatorianos estaban respaldando su trabajo. ¿Hubo un cambio en estos últimos días que se han ejecutado que se han llevado a cabo los plenos, o ve que la situación sigue siendo la misma? Como que inflados el pecho, no tanto. Yo diría más bien que inclusive algunos, pues infladísimo, algunos, no todos. Algunos inclusive hablaban de que estaban yéndose en contra de la propia convicción. El tema de decisiones que tú tengas que someterte al tema de una gran mayoría, porque en el contexto orgánico dijeron todos voten sí o todos voten no. El tema del compañero de la hermana provincia de la Suay, ¿no? Respecto de los problemas de minería, ¿no? Adrián había dicho, bueno, yo respecto de ese tema, no, o sea, y más allá de que sea una decisión orgánica, lo mío no tiene que trascender respecto a la decisión para con mi provincia, que me parece algo razonable. Y que en este proceso sí, algunos hablaban de que sí, de que estamos de acuerdo a irnos porque verdaderamente el país no funciona, y esto tenía engranaje con lo que decía el presidente. Y son esos precisamente los que inclusive en esta relación de los hechos, en esta determinación circunstancial, no siempre han generado una incidencia de reconocimiento, y más bien los que no estaban de acuerdo, porque no es que todos estaban de acuerdo con el tema, algunos inclusive por efectos de obligatoriedad o de esa determinación de decir somos orgánicos, nos vamos a una campaña aún sabiendo de que íbamos posiblemente a terminar las funciones adelantadas. Creo que lo hacían en contra de la voluntad, porque de pronto en aquellos que no lo hacían por conciencia, con voluntad, creo que de pronto en ellos sí radicaba en este caso la determinación de decir, no, yo sí quiero cumplir mi periodo y quiero cumplirlo de la mejor manera, generando un aporte respecto de la razón por la cual fui elegido como legislador. ¿Usted y el resto de asambleístas están conscientes de que la votación del día domingo no significa que el pueblo ecuatoriano está respaldando a los legisladores, sino más bien está harto o está cansado justamente de la política del Ecuador, y que ese más bien fue la principal respuesta de todos? Es importante tomar en cuenta esto justamente para que ya se empiecen a enfocar en los problemas que realmente nos interesan a todos los ecuatorianos. Por supuesto, cuando el presidente promovió inicialmente las reformas parciales, generaba una especie de atractivo, posiblemente con temas intrascendentes. Cuando se procesó estas 3 preguntas, ¿no? Una de aquellas que generaba mayor percepción posiblemente de aceptación era la disminución de asambleístas.
O sea, era como que la que generaba el enganche para llegar al tema de la nueva constitución. Finalmente el tema no salió como se esperaba y quienes estamos comprometidos precisamente con el desarrollo del país nos hemos valido vuelta de esa mala administración, porque finalmente el tema no es únicamente en relación a decirle no porque queremos que los asambleístas se queden, no, es un no respecto de cómo se está generando la administración del Estado. Entonces nosotros hemos sido en este caso beneficiados de ese rechazo y condicionados, también vale la pena decirlo, y condicionados respecto del reproche, de un reproche que en todo caso, si tú ahorita generas un proceso de validación de esa misma opinión, preguntándole al pueblo ecuatoriano si está de acuerdo con el accionar de la Asamblea, es posible que no tengamos ningún tipo de credibilidad ahorita, si hablamos únicamente de la imagen y la percepción ciudadana en la gestión de la Asamblea, pero... Insisto, nos queda esta responsabilidad a nosotros de asimilar ese resultado no como un respaldo, sino más bien como una oportunidad y una opción que nos da el pueblo ecuatoriano para mejorar. Pero sí, en cualquier momento se van a generar cambios en esta asamblea que no siempre va a ser con la concurrencia de quienes están en el oficialismo. Hoy deberían hacer borrón y cuenta nueva con este proceso de rechazo a la consulta popular y referéndum y quizás trabajar en los temas más importantes para la ciudadanía. Yo hacía un análisis y decía, el ciudadano de a pie es el que fue a votar y el ciudadano de a pie es el que tiene las necesidades reales, no las necesidades políticas, y lastimosamente la Asamblea Nacional se convirtió en una casa de necesidades políticas y no de necesidades sociales. ¿Cómo trabajar con eso, tomando en cuenta que hoy hay dos partidos grandes, la Revolución Ciudadana y ADN, el oficialismo, que se están quizás debatiendo siempre por temas políticos y no por necesidad real? Actualmente nosotros podemos decir que en este contexto político lo que significa el accionar de los partidos, con una variedad en donde más allá de la izquierda a la derecha, lo que pudiera generar un posicionamiento, creo que también han perdido estas dos grandes coyunturas políticas, RC y ADN, porque eran los que estaban ya perfilándose en el marco de la aplicación de un método de Hong que fue aprobado por una gran mayoría igual a través de la reforma en el Código de la Democracia, a participar de esta constituyente. Es más, algunos ya se adelantaron diciendo quiénes iban a ser los candidatos o de quienes ya estaban promocionando como constituyentes. En este caso concreto, en relación a aquello, nosotros respetamos el tema del proceso de gobernabilidad, pero nosotros tampoco, en la percepción de nuestra gestión, podemos endosarnos problemas ajenos por la por la omisión de cumplir con nuestra labor, porque no es únicamente el tema de la acción, que nosotros quedamos mal, sino también es por la omisión. Y a pretexto de generar estos títulos, grandes títulos que nosotros hemos dicho, bueno, gestamos acuerdos con el Ejecutivo, pero en función de gobernabilidad. Pero si esta gobernabilidad que pone de manifiesto el presidente con muchos desaciertos, lamentablemente toca decirlo así, con muchos desaciertos desde la designación de sus ministros y de todos sus colaboradores, efectivamente nos obligará en este caso a quienes somos parte del cuerpo legislativo a tomar algo de cautela, algo de prudencia, porque es posible que el rechazo respecto de lo que ahora se ha manifestado en contra de las políticas que pone de manifiesto el presidente, posiblemente también sean para la Asamblea. Y no nos gustaría que dentro del año que tengamos que cumplir, tengamos demandas de revocatoria de mandato, que eso sí sería la consecuencia precisamente de nuestra propia negligencia, de nuestra propia impericia. Asambleísta, para ir finalizando, uno de los trabajos más importantes del legislativo es fiscalizar precisamente, y entiendo que ya está al tanto sobre esta designación controversial del nuevo ministro de Gobierno y en lo que se ha visto envuelto con la información que ha trascendido, especialmente en redes sociales. No sé si van a pedir información ustedes, porque sí es algo extraño que de un día al otro se haya cambiado el representante legal de la empresa para que él pueda ejercer el cargo público, tomando en cuenta que el día martes que fue designado salió un documento en el que decía que él no está inhabilitado porque tenía una deuda pendiente con el IES. Sin embargo, aquí en este espacio informativo decíamos, a todos los ecuatorianos nos cuesta realizar trámites, nos toma 1 mes, 2 meses, 3 meses, y ahora de un momento al otro, de un día al otro, en cuestión de horas, se logró cambiar el nombre del representante a su hermana para que el ministro pueda ejercer el cargo público de ministro. ¿Van a realizar una investigación sobre una fiscalización, una investigación sobre este caso? Por supuesto que sí.
A ver, yo creo que aquí volvemos al tema, ¿no? De decir, ¿por qué tenemos que nosotros omitir una acción de mucha responsabilidad respecto de lo que decide, en este caso, el Ejecutivo? El Ejecutivo, pues bueno, con su potestad facultativa, él podrá designar a quien quiera, pero debemos tener en esta relación, ¿no? En una nueva forma de generar el tema de la gestión de la política, en donde, independientemente de la decisión que él pueda discernir para elegir a cualquier persona, pero que tenga primero algún relacionamiento con el tema de la experiencia en el tema de la gestión de la política. Lo otro, que sea un buen relacionador respecto de algún tipo de algún mínimo de armonización que tenga con las organizaciones, algún tipo de incidencia respecto de opinión que generalmente debe generar en una determinación. Entiendo que a favor del gobierno, pero lógicamente también a favor de lo que significa en este caso la derivación de la opinión pública, porque es el relacionador del gobierno. Cuando se propone esta designación del señor Álvaro Rosero, inmediatamente nosotros lo que hacemos en la determinación es decir, queremos mejorar la clase política. Ojo, que aunque sea designado y no sea por elección, de designación y no de elección, también entendemos de que tiene que haber el mejoramiento de la clase política, y él en ese momento forma parte de la clase política. Y cuando tú ves que en relación a la función que va a cumplir no tiene alguna formación, no tiene ningún tipo de experiencia, claro, la primera impresión es que comenzó mal, porque comenzar generando una obligación y detrás de aquello una presión respecto de quién se restablece las funciones de un ministerio para con otro ministerio, claro, no solo es que queda en duda la honorabilidad, la lealtad, la moralidad respecto del proceso de designación, sino de quienes promueven esto. Y cuando el señor Cristian Marín, el director regional, advierte esto con una formal renuncia, indicando de que por sus valores, por sus principios, no podría adecuarse el entendimiento de generar una gestión de esa naturaleza, que dicho sea de paso constituye delito, efectivamente advierte de que de manera prepotente, ¿no? De manera en la cual decir, aquí nosotros tenemos el poder, queremos que le borren para que pueda esta persona ocupar el cargo público, me parece que claro, merece la atención de la Asamblea, merece la gestión nuestra, porque si nosotros no lo hacemos, diríamos, no, pues es que nosotros también tenemos algún tipo de interés respecto de aquello, y sí nos compromete, y deberíamos promoverlo, y es más, ahora bien que lo dices, justo en el debate del día de hoy, voy a poner de manifiesto esta posición. Ojalá me den la palabra, a efectos de poder advertir que en esta pretendida normativa de conflicto de intereses podamos un poco generar incidencia, digo, no solo desde el tema de la tipicidad de una conducta, ¿no? Como es el tráfico de influencia, sino también acá. Sí. Mira, cuando teníamos el problema del nepotismo en la Asamblea, pues claro, ahí sí, ¿no? Se tomaron adecuaciones administrativas y creo que ninguna llegó a la instancia penal. Entonces ahora es a la inversa. Si eso va al tema penal, nosotros dentro de la construcción de una normativa tenemos que prever este tipo de acciones a efectos de que no se vuelvan a cometer este tipo de acciones. Asambleísta, nuevamente muchísimas gracias por estar acá. Gracias, Paul, gracias, Katy, un cordial saludo, muchas gracias. Juan Gonzaga, asambleísta independiente.